la noche del 20 de junio aparece pues el ejército en la ciudad donde yo vivía, en San Martín. Escuchamos como el ruido del motor de un coche que se acercaba a casa. De ahí descendieron varios hombres en camiseta blanca, se taparon el rostro con unos pañuelos, venían fuertemente armados todos ellos y se dirigieron directamente a nuestra casa. Llamaron a la puerta, mi padre respondió, preguntó a quién buscaban, ellos dieron mi nombre. Entonces en ese momento mi padre me indica, ¿verdad?, que salga por la parte de atrás de casa. Yo salgo de la habitación, veo como mi madre en ese momento comienza a despertarse, alarmada un poco por lo que había escuchado. Llego a la altura de la habitación donde estaba mi hermana y lo que vi en mi hermana pues fue la mirada del terror y fue la última vez que nos vimos. Me quedé sobre el tapial, le llamamos nosotros, que es la pared que divide pues con la casa del vecino, y pude desde ahí escuchar cómo se producían los primeros disparos con las puntas de los fusiles. Los metían en los rosales como buscando si yo pudiera estar oculto ahí. Entonces yo lo que hice fue caminar en la orilla de aquel muro hasta alcanzar el techo de casa y me tumbé. Y comenzó a caer una lluvia fina, ¿no?, muy suave. Y ya vino el silencio. Sabía que al día siguiente, cuando saliera el sol, mi vida era completamente distinta. Se borra por completo, digamos, lo que era nuestra cotidianidad. Desaparecen los amigos, los vecinos, las imágenes del entorno diario al cual tú estabas acostumbrado. Es decir, en un borrón y cuenta nueva. Decido irme al colegio donde yo entonces estaba estudiando, que es el Liceo Salvadoreño, que era el colegio de los maristas, un colegio de familias reaccionarias. Los mismos hermanos maristas eran bastante reaccionarios. Comienzo a sentir pues ese rechazo, ¿verdad?, hacia mi persona, pero sigo quedándome en el colegio aquella noche. Afortunadamente, en un momento determinado, yo salgo a la ventana para fumar un cigarrillo y puedo ver cómo en aquel momento llega un coche de estos 4x4, una Cherokee, que eran las que utilizaban los escuadrones de la muerte, y cómo estaban siendo recibidos por un hermano marista. Y veo a esos hombres bajar del coche con sus armas y me doy cuenta que me han denunciado. Yo tenía la ventaja de que los había visto. Entonces salgo huyendo de la habitación. Lo que era el aparato de represión de ese periodo en El Salvador era algo que estaba haciendo cada día en distintas poblaciones. Lo hacía en las fábricas, capturaba personas y las ejecutaban en el ámbito de la educación, los colegios, las universidades. Lo hacían con los obreros, los campesinos. A la propia iglesia, en ese momento ya no seguía los dictados de una iglesia conservadora y reaccionaria. Estamos hablando de lo que se conoce como la teología de la liberación, es decir, la opción preferencial por los pobres. Había sin duda alguna pues causado toda una revolución en el marco social de El Salvador. Cuando yo pierdo a mi familia, yo me comprometo ante mí mismo a no dejar jamás de denunciar en la medida de lo posible aquel hecho. Llego a Barcelona en diciembre de 1980 y lo primero, así como la primera imagen que me viene con el recuerdo, fue ese momento en que está amaneciendo, que desde la ventanilla del tren ves el mar y comienzan a aparecer aquellas construcciones, aquellas casas donde ves una arquitectura nueva que te cautiva, un tipo de construcción que hasta ese momento yo no había visto. Además se me quedó muy grabado el color blanco, ¿no? El color blanco, el color azul de ese mar. Esa fue mi bienvenida a lo que sería pues una nueva vida que ya lleva casi cerca de 40 años en Cataluña. Llegó un momento muy delicado
desde el punto de vista emotivo, que en ese momento pues todo el mundo comienza a celebrar unas fiestas que son muy entrañables para las familias, ¿no? Mi padre y mi hermana están asesinados ese mismo año. Yo no he podido, digamos, vivir el duelo. Me sentía profundamente solo, ¿no? Y era porque la alegría, la felicidad de los demás me hacían sentir todavía más solo. También hubo un periodo que me llevaría pues algunos meses, ¿no?, en adaptarme a él, que era el ambiente de su casco antiguo. Yo estaba muchas veces caminando entre esas murallas, entre esas edificaciones centenarias, y me sentía como dentro de una película, porque la verdad es que me parecía imposible, ¿verdad?, que yo pudiera estar ahí. Entre otras cosas me parecía imposible porque yo no decidí personalmente venir a Barcelona. Es un sueño vivir en Barcelona y tengo, yo diría, el privilegio de vivir aquí. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me enteró de cómo ha sido su vida? Y ahí sí que me dejó helado. Me dejó helado. Yo nunca me imaginaba que alguien pudiera haber pasado por las experiencias que él ha pasado y que, en cambio, las haya vivido así, ¿no? Las haya superado así. Bombardearon, cañonearon y repetidamente desembarcaron tropas. Estando ahí en Barcelona me llegó una carta desde Alemania, desde Colonia, donde se me invitaba a una reunión, y en esa reunión se me invita a formar parte de lo que se llamó en aquella década la Coordinación Europea del Sistema Radio Venceremos, que era la voz oficial del Frente Farabundo Martí. Una radio guerrillera que estaba en El Salvador, que operaba desde Morazán, que había sido considerada por los Estados Unidos y por el Ejército de El Salvador como un objetivo militar, que ante la imposibilidad de derrotarla habían puesto un buque de los Estados Unidos en el Golfo Fonseca para interrumpir su señal, que nosotros le llamamos señal de libertad, ¿no? Entonces nosotros íbamos a ocupar el lugar de esas ondas, y lo que íbamos a hacer era, a través de las universidades, a través de los sindicatos, a través de cualquier tipo de organización, partidos políticos, comités de solidaridad, difundir esa revolución aquí en Europa. A lo largo de la carretera, colaboran haciendo barricadas. A lo largo de la carretera, no importa que cerca esté la tira, la guerrilla por ahí los espera. No importa que cerca esté la tira, la guerrilla por ahí los espera. Claro que sí. Navidad, papá. Eso es la Radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanentemente identificada con los trabajadores, la que está permanentemente informando de cómo es realmente la guerra, ¿vean? Y la que está, por decirlo así, por el hecho de que tras de ella está el respaldo, pues, de nuestras propias acciones, ¿vean? La que está desmintiendo, pues, toda la campaña, como decía, de guerra psicológica por parte del rey. Teníamos toda una cantidad de material como para hacer un trabajo sumamente importante y destacado en el ámbito de la solidaridad internacional, hasta que llega en el año 1992 la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y todos tomamos una decisión. La decisión de muchos en el mundo fue volver a El Salvador. La mía fue quedarme porque mientras unos compañeros volvían a El Salvador a reencontrarse con sus familias, yo no tenía una familia. Recuerdo perfectamente la noche en que regresaba a casa, cual yo decido retomar la literatura, la escritura, y decido fundamentalmente la poesía como medio de comunicación literaria. Para mí eso fue muy importante porque sabía que a partir de ese momento, hiciera la actividad laboral que hiciera, por delante iba a estar siempre la literatura y la poesía concretamente. Estamos hablando ahí de mediados de los 80 y comienzo a participar de alguna manera en algún que otro evento, ¿verdad?, con mis poemas, y
y a involucrarme un poco digamos, en lo que era el movimiento literario en España, en Cataluña también, ¿no? Es así como me llegan las primeras invitaciones. Por ejemplo, participo en el primer Festival Internacional de Poesía Joven que se realizó en Madrid, donde asistimos poetas de distintos países, y eso me fue dando como un poco la reafirmación de que era lo que yo quería hacer realmente. Él ya empieza a proyectarse, y como nosotros, aunque no estamos en El Salvador, pero sí mantenemos siempre una comunicación con América Latina, nos damos a conocer a través de la revista. En esa época pues no existe el internet, pero sí tenemos una mejor comunicación con los escritores de México, con los escritores de Chile, con los de Argentina, con los de Colombia. Creo que decía Oscar Wilde que o se llevaba una vida poética o se era poeta. Y creo que en el caso de Carlos Ernesto aúna las dos vertientes, porque es un poeta que ha llevado una vida poética o azarosa o aventurera, que viene un poco por la historia de su país. Y en su poesía se recoge la tragedia de Centroamérica, la tragedia latinoamericana del siglo XX. Muchos lenguajes creativos han acercado su poesía porque han visto ese componente social y de crítica a ciertos elementos de la historia de la sociedad, y también la sensibilidad de la poesía. Músicos que han musicado poemas suyos, escultores, compañías de teatro que han dramatizado sus poemas. Yo en este periodo siento de que estoy investigando mucho con lo que es la memoria, el olvido, todo lo que tiene que ver, lo que nos pasó antes, con la genealogía nuestra. Entonces siento que los poemas de él abarcan mucho esa parte. Así fue como empezamos a estudiar la poesía de él, todos sus escritos, y hicimos un performance. Y lo basamos en el poema Ausencia. Aparte de tratar una temática muy cruel del exilio y la pérdida de un ser querido, creo que allí también es donde uno logra conocer como la esencia de un ser, la ausencia que te puede generar la pérdida de alguien, el afecto, la necesidad de querer estar y no poder. El teatro tiene esa posibilidad, pues, de tomar estas letras y poder escenificarlas, poderlas transformar en un lenguaje corporal, metafórico, y no solamente de la parte del recital, sino que encontrar lo escondido, que una palabra, que una frase nos pueda dar en un poema. Está llena de muchos códigos que tienen que ser descifrados. Entonces, si los jóvenes, los estudiantes se enfrentan a ello, pues creo que sería una buena oportunidad como para seguir investigando sobre la temática que abarcan su poesía. Cuando seas libre y en la vida vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Tengo una obra, no muy extensa porque no soy poeta de muchos libros, pero sí podría decir que mi obra pues ha trascendido, ha sido llevada al teatro, ha sido llevada a la canción, ¿no? Han habido distintos grupos o cantautores que se han interesado y han musicalizado. Se ha llevado a la escultura, ¿verdad? Hay un escultor que está haciendo precisamente ahora mismo toda una serie de piezas, ¿no? de esculturas, ¿no? basadas en la poesía. Ha sido llevada a la pintura por un artista belga, ¿no? que también hizo una serie de cuadros inspirados, todos ellos en estos poemas, ¿no? de mi autoría. Breve poema de amor. Vos sabés que yo vengo de la melancolía, a la melancolía, que confundo todos los lugares. La plaza del Zócalo, con el parque Ula Ula, el Danubio con el Lempa, a los niños andaluces con los de Panchimalco, la Torre de París con las de electricidad que daban frente a mi casa, allá en San Martín, cerca de Suchitoto. Sí, la verdad es que lo confundo todo, hasta el color de tu pelo.
con la espesa oscuridad de los cafetales. Tiene un poema muy conocido que se llama Yo no tengo casa, donde habla de cómo se quedó sin la casa y las rememoraciones de su casa desde la distancia. Recuerdo que comencé a pensar en todo lo que significaba ya ese periodo que yo llevaba fuera de El Salvador y en mi futuro también, y con el sentimiento de pérdida. Y fue el momento en que también de alguna manera necesito romper, porque hay una parte de ese poema en la cual tú te rebelas, te enfureces y dices, bueno, ¿a mí qué me importa que se derrumbe? Derrumbarse es la consecuencia del paso del tiempo. Para mí esa casa desapareció hace muchos años y con esa casa desapareció lo que yo más quería, lo que me importaba, que era mi familia. Anímicamente vivía en El Salvador, físicamente estaba en Europa, vivía en medio de esa ambigüedad. El estar siempre con una maleta preparada, dispuesto a marchar, me impedía vivir el día a día, me impedía proyectarme y la única manera que encontré fue escribiendo ese poema. Como decía Rafael Alberti, es mi poema insignia. Hoy, en un homenaje que se está celebrando ahora mismo también en Madrid, son los poetas quienes se dirigen a Rafael Alberti. Y alguno de ellos bien podría decirle, bienvenido maestro, a la admiración que todos lo tenemos. Mi hermano urgentemente me escribe de México, la casa se derrumba, hay que venderla y pienso, es que aún tenemos casa. Mi padre se quedó sin comprarse aquella camisa o aquel pantalón que tanto le gustaba, sin viajar al país con el que tanto soñó, y se conformó con visitar un parque en donde mirarle el rostro al caballo y al general que lo montaba en una estatua. Todo por comprarnos una casa, una pequeña y modesta casa donde vivir y a la que hoy solamente se le ocurre derrumbarse. Que se derrumbe si quiere, si la mitad de lo que amaba ya no está conmigo, si los niños no se amelcochan frente a la ventana y si a mi hermana se le quebró la sonrisa frente al espejo aquella terrible noche de junio antes de la tormenta y el canto del gallo, si el llanto metálico de un niño no me provoca una tremenda ternura que haga nacer una canción de amor entre mis manos, por mí que se derrumbe y que vuelvan a construir un día si quieren, pero será sobre cenizas. Mi voz no vibrará más en sus paredes. Tus cartas de amor, Mariana, no llegarán con su olor a perfume hasta mis manos. Al caer la Navidad, estaré siempre lejos. Y solitarias habitaciones poblarán la casa, que según cuenta mi hermano en su última carta, ya perdió sus primeros cristales. Está bien que se derrumbe si quiere. Si es así, olvidarla será mi venganza, porque yo hace tiempo, mucho tiempo, que no tengo casa. Gracias. Ese es el otro aspecto de Carlos, por lo cual yo me siento orgulloso de un salvadoreño que esté triunfando en otras latitudes, de un salvadoreño que está dejando el nombre del país, no porque tuvimos una guerra, no porque tenemos maras, no porque tenemos violencia, sino porque hay personas como él que producen poesía, producen literatura y ha sido exitoso. Y conocemos, por supuesto, de los premios que ha obtenido en otros lugares, cómo le han reproducido sus libros en otros idiomas, hasta en mandarín hay un esfuerzo. Conocemos esa trayectoria de Carlos y por supuesto eso es digno de enorgullecerse de nuestro compatriota y nuestro amigo. Un poema de un escritor salvadoreño llamado Carlos Ernesto García, que musicalizamos y suena con este arreglo, Por el lento rencor del agua. Amenaza la memoria, camina hacia dos papeles. Peligrosa la memoria. Musicalizar una obra de Carlos Ernesto plantea para mí visibilizar
que nuestra diáspora no es solo aquellas personas que han salido del país motivadas por la violencia y que van a los otros países donde llegan solo a partir piedra o lo que sea. Yo creo que cuando una obra poética logra poner de acuerdo a diferentes ramas artísticas es porque su sensibilidad ha sido tal que logra permear hacia todas ellas. El mensaje llega hacia quien hace arte, pero también hacia quien la recibe. ¿Cómo transforma el hecho de decir esto pasó, asesinaron a alguien, mataron a alguien, hubo tortura, y lo transforma y lo dice de una forma realmente poética, es decir, bella? Peligrosa la memoria, se desnuda en combate. La poesía de Carlos es una poesía que se deja leer, que invita a leer. Me atrevería a decir el poeta salvadoreño que más traducciones ha tenido. Está traducido al francés, está traducido al inglés, que fue el primer idioma en que se comenzó a traducir mi poesía, al italiano, al portugués, al albanés, al árabe, al chino. Para mí todas esas son fronteras, ¿verdad?, que va pasando la propia poesía y que se deben al interés de ese traductor que ha visto en mi poesía algo como para ponerse a trabajar en ella, lo cual yo evidentemente agradezco, ¿no? Aunque la historia es muy de él, pero realmente ensambla el mucho sentir de infinidad de salvadoreños, del ayer, del presente y quizás va a seguir del futuro, ¿no? El poema reflejaba no solo el sufrimiento, daba muchas imágenes corporales, kinéticas, que de alguna manera iban a hacer un poco más expedita la construcción coreográfica y luego pues la concretización artística, ¿no? Se mueve a través de las letras, yo me muevo a través de la forma kinética, pero en realidad logramos mover otras cosas y tan intangibles como el alma, como el sentir, tanto unipersonal como colectivo, ¿verdad? Y entonces creo que el tema estaba ad hoc para lo que tanto él como yo necesitábamos. Es un exponente bastante relevante, ¿verdad?, del Salvador en el extranjero. Guardo como pequeñas piedras de mar días de nieve, regiones habitadas por el miedo, incendios de miradas devastando las calles, reinos de abejas y de hormigas, silvestres floraciones de palabras, atardeceres bajo oscuras arboledas, lápidas polvorientas sobre historias personales, mesas de café desde donde controlábamos las piernas de una mujer que no nos hizo ni caso. Al ojo recuerdos como piedras de mar y ninguno termina de hacer daño en la palma de la mano donde los aprieto con indecente esperanza. Son recuerdos como los de un gato jugando en el jardín con una bala entre las patas. ¿O será alguien cargando su revólver? ¿De un gato que llora en el jardín? ¿O será mi madre que no está en casa desde ayer? El recuerdo de un hombre que salta a la verja y yo no tengo tiempo ni ganas para recibirlo.
Los impactos rompen la puerta, mientras irrazonablemente la luna se aburre ahí arriba, y saltando el muro, caigo en un estanque dorado, a salvo de la ballena que arrasa. Ini Nemitz, estos somos. Bienvenido o bienvenida al programa del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Hoy nuestro invitado ha cruzado el océano para reencontrarse con sus raíces. Nos acompañará el escritor y poeta Carlos Ernesto García, nacido en Santa Tecla, autor de Hasta la cólera se pudre y A quemarropa el amor. Ahora visita el país para presentar un libro de viaje en tono novelado, publicado en España por Editorial El Cobre, bajo el título El sueño del dragón. Gracias a la promoción que se hizo, prácticamente se agotó, ¿verdad? Entonces, y se distribuyó en distintos países, en los Estados Unidos, y habían amigos, de hecho, que llegaban a alguna librería y me decían, he visto el libro, no aquí en Buenos Aires, o sea, y me dio esa satisfacción de saber que marcaba un punto de partida en mi narrativa, ¿no? El escritor y corresponsal de prensa salvadoreño Carlos Ernesto García llega a Nicaragua a finales del 2004, año en que se cumple el 25 aniversario del triunfo sandinista, que en julio de 1979 ponía fin a una tiranía que llevaba en el poder más de 4 décadas, la de los Somoza. Escuchemos a Edén Pastora, el comandante que se tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978 y se convirtió con esa acción en uno de los míticos comandantes de la revolución, el comandante Cero. La toma del palacio la ideé yo. Fue una idea mía, de 1970. Pasamos 8 años proponiéndosela a la Dirección Nacional y la dirección la rechazaba porque no teníamos capacidad orgánica para capitalizar los efectos políticos que iba a generar esa acción guerrillera. No me arrepiento de haberlo hecho. Y en las mismas circunstancias volvería a hacer lo mismo. Cumplí con un deber revolucionario, con un deber orgánico, con un deber patriótico, con un deber sandinista. A veces me da tristeza tanto sacrificio, tanto heroísmo, tanto heroicidad de parte de este pueblo para quedar otra vez en nada. En este trabajo que tiene que ver con este libro que yo titulé Bajo la sombra de Sandino, lo que me dio la oportunidad en estas entrevistas que yo realicé con él fue el de realmente conocer cuál era el trasfondo, el por qué él se había salido de esa revolución. Revela muchos aspectos que yo creo que son los que realmente nos han permitido conocer más a fondo a ese personaje mítico que es Edén Pastora Gómez, ex comandante Cero. No solo la poesía, sino que también su activismo cultural. Hacia 2004 decido fundar una productora cultural. La idea era, sobre todo, poder desarrollar una política de realización de exposiciones fotográficas. Hay 2 exposiciones producidas por Sean Duke que a mí me gustaría destacar. Una es Escolas del Trasmons, una exposición fotográfica basada en instantáneas realizadas por el fotoperiodista catalán Quim Manresa, donde la columna vertebral fuera la educación y la infancia. Yo le propuse al fotoperiodista, ¿verdad?, hacer un ejercicio que era el de conseguir que distintos escritores realizaran un breve manuscrito al pie de cada una de las fotografías. Me tocó sentarme con muchos escritores, hablarles del proyecto, mostrarles la fotografía y pedirles que en ese mismo momento, escribieran ese breve
ese breve manuscrito, ¿no? Y el proyecto pasó de ser de 50 fotografías a 80, de manera que cerramos con 80 escritores de más de 30 países, entre ellos 10 premios Nobel de literatura. A fecha de hoy, pues podemos decir que hemos estado viajando con ella a lo largo de más de 10 años. Logramos editar un libro que recoge todas las fotografías con esos manuscritos, pero además se incluyen los manuscritos de escolares que en distintos municipios, ¿verdad?, hicieron el mismo ejercicio que hicieron los escritores, estos grandes escritores y escritoras. Y la otra es Vida y Muerte en El Salvador, que es una exposición cuya temática son las maras de El Salvador y que esta exposición, bueno, pues tuvo en su momento una repercusión y una atención por parte de los medios, en el cual precisamente uno de los periódicos gratuitos más importantes en España en ese momento nos pidió poder reproducir a doble página un reportaje con portada de una de las fotografías y que fue una edición de 1 millón de ejemplares que se distribuyeron por toda la geografía española. Él es como un acicate para que tú hagas cosas. Una persona que enseguida le gusta, así como otra gente le molesta que otra gente desarrolle sus facetas más creativas, él constantemente te está como pinchando para que hagas cosas y te estimula en cosas. Si ve que tienes un cierto facilidad por una cosa, te estimula para que continúes haciéndolo. L'obra del Carlos Ernesto és impactant. És impactant perquè és que no es pot deslligar de la seva vida. I la seva vida ha sigut una vida molt complicada, molt difícil, però a la vegada sempre buscant la veritat i buscant la superació i la supervivència. La seva obra m'impressiona molt en el sentit de que és com una explicació d'una vida d'un supervivent, pero vista desde el punto de vista de un poeta. Se nutre pues de esa sangre joven, ya no es la sangre ya del martirio. La Guardarraya es una revista digital, es una publicación bimensual. Estaba destinada para promocionar, para promover, para destacar a poetas latinoamericanos. Es precisamente esa ventana en el rostro con los jóvenes, o sea, es pegarse el rostro los dos, el joven y Carlos, y ahí están en esa convivencia obstinada y obsesiva de publicar. Y publicar es como sobrevivir o como trascender, no sé. El neón golpea un cuerpo desnudo. Además de todo lo estético, todo lo diáfano que tiene la poesía de Carlos, todo el ritmo que tiene, toda la alegría y todo el drama también que tiene la poesía de Carlos. Yo creo que es vital, sociológicamente, culturalmente hablando, para estas generaciones de Centroamérica y del mundo que conozcan la poesía de Carlos. Porque, como te digo, es una poesía que está tatuada en la memoria de la realidad de nuestros pueblos, la realidad sociológica, la realidad histórica, la realidad política de nuestros países. Corren el ron y la cerveza, suenan Luis Miguel y Ricky Martín, el liguero de la bailarina.
La voz de ellos es la voz que los va a permitir conocer los procesos que ellos han pasado y también conocer la evolución de la misma poesía salvadoreña. Como cronista también de la historia, él también tiene muchas cosas que revelar. Además, su carácter personal es ese, revelar la historia. ¿Y quién es mejor que las nuevas generaciones que desconocen completamente la historia viva, es decir, no estuvieron allá, que ver el testimonio de estos protagonistas como Carlos Ernesto? Desde el momento que conocimos a Carlos, pues se vio una muy buena energía y la verdad que creo, él es una persona muy sincera, muy abierta, muy honesta, muy sencilla y creo que su poesía transmite bastante de esto. Te está dando un mensaje, te está diciendo que es un mensaje potente, que en su expresión hay potencia, hay amor, hay fuerza, hay pasión. Pienso que también el tipo de poesía de Carlos Ernesto es muy importante musicalizarla para que la poesía, que ya vale por sí misma, pues tenga otra opción de proyección artística en compañía de la música y de una orquestación que la acompañe. Ella sonríe y piensa en la leche de sus hijos, el alquiler que no ha pagado, que ya es muy tarde y tiene sueño.